Ese es el tema principal, pero el tema que hoy estamos mirando es el 4. El verdadero adorador. La adoración en el nuevo pacto. Recuerde que ya hablamos que es la adoración, diferenciar lo que no es adoración, razones para adorar a Dios, y ahora estamos en el tema de la adoración en el nuevo pacto. Se viene a acomodar para que puedan mirar la pantalla, se viene a pasar o para este lado para que puedan mirar, porque creo que estoy aquí yo en el medio. Bueno, vamos a empezar, hermanos. ¿Qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que Él sea el que nos guíe, nos enseñe y el Señor nos pueda enseñar y tocar nuestras vidas y que la palabra quede plasmada en nuestros corazones? Señor, te pedimos, Padre, en esta mañana que nos permita, Señor, durante este tiempo que hemos de meditar en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando así como tú quieres, así, Señor, como tú ya lo tenías planeado, Señor, así como ya es tu propósito en el corazón de cada uno, que sea hecho, Señor, conforme a tu voluntad, que tu palabra quede, Señor, plasmada en nuestros corazones, Padre, así como dice tu palabra, que tú escribirías tu ley en nuestros corazones, Padre. Permite, Señor, que sea así, Padre, y que nuestras vidas sean edificadas en ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, pongo mi vida en tus manos y permíteme ser, Señor, ese instrumento tuyo, Padre. Toma control de todo lo que se diga, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a iniciar con el tema de hoy, que es la adoración en el nuevo pacto. ¿Por qué es nuevo pacto? ¿Ustedes saben qué cosa es un pacto? Un pacto, ¿qué cosa es un pacto? Un contrato entre personas. ¿Qué es un pacto? ¿Pensaste, hermano? Sí, pues me puse a pensar bien mejor. Un convenio entre dos partes. Un convenio. ¿Sabe que un pacto no solamente es un convenio, pero a este se le anexan promesas? Y esto se convierte en un pacto. Sí, es un convenio entre dos partes donde las dos tienen la capacidad de dar algo, de proveer algo. Entonces, pacto es lo que ahorita acabamos de decir. Cada parte o dos partes están comprometidas, pero a este convenio se le suman, se le anexan promesas, más promesas. Dios anexa más promesas a lo que Él ya dijo que va a hacer. En este caso con su pueblo, pero vino haciendo diferentes pactos. ¿Se acuerdan? Hizo el pacto con Abraham, luego el pacto con Moisés, luego el pacto con David, amén, y luego el nuevo pacto, que es Jesucristo, amén. Entonces, vamos a estar mirando, ya hemos aprendido qué cosa es adoración. Y yo puse esta cortina, me tomó un rato arreglarla y acomodarla ahí de esa forma. Es como una cortina de un teatro, cuando el teatro lo van a abrir para mostrar lo que hay detrás de las cortinas. No estoy representando el velo del tabernáculo, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. No estoy hablando de ese velo. Estoy poniendo esta cortina. Hasta tuve que hacer más de una, ponerlas juntas en las fotografías para que se pudiera ver extendido. Porque la idea es que desde la historia del hombre, para que a Dios ha venido revelándose al hombre.
y que el velo de la revelación de Dios se va descubriendo a través del tiempo. Y la vez pasada estábamos hablando acerca del tabernáculo también. Y yo estoy imaginando que conforme se venía abriendo esa cortina, conforme va avanzando el tiempo, se venía revelando este gran misterio de parte de Dios. ¿De qué cosa estamos diciendo? Bueno, Dios empezó a revelarse a su pueblo a través del tabernáculo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Dice que tenía que construir el tabernáculo conforme a lo que se le había sido mostrado. Conforme a lo que se te mostró, Moisés. Quiere decir que Dios le hizo ver y entender a Moisés cómo era ese tabernáculo. Que ese tabernáculo solo era sombra de lo que Dios le mostró a Moisés. Del verdadero tabernáculo. Del tabernáculo celestial. Entonces, eso, hermanos, no lo podían entender quizás las personas que vivieron en el tiempo cuando se levantó el tabernáculo, ¿cierto? Luego después vino el templo. ¿Sí recordamos? Cuando viene David y quiere construir el templo y el Señor le dice, no, tú no me vas a construir casa. ¿Quién le iba a construir casa? Su hijo. Tu hijo me ha de construir casa. Y entonces viene Salomón y levanta el templo. Y luego va y trae todas las cosas, fueron movidas, las que estaban en el tabernáculo, fueron movidas al templo, al templo que había construido Salomón. Así que entonces se viene moviendo lo que Dios le había enseñado a Moisés, lo que Dios le reveló a Moisés. Ahora se venía moviendo, y a esto es a lo que representa esta cortina que se viene abriendo. Nos va dando luz y nos va revelando este misterio de Dios. Y después del templo dice que viene el templo del nuevo pacto. Y entonces es cuando vemos, hermanos, miren lo que dice. Vamos a ir a Efesios 1:9. Vamos a leer Efesios 1:9 y 10. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Efesios 1, de 9 y 10. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir ¿se da cuenta? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. O sea, todo aquello que desde allá se venía mostrando y revelando, se vino a cumplir en el tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Cómo dice ahí? De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que todo apuntaba ¿a quién? Porque en Cristo se cumplía todo lo que se había revelado desde el principio. Todo en las Escrituras, hermanos, apunta a Cristo. Y aquí nos está diciendo que ese era el propósito. Eso es lo que está diciendo el verso. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Era el propósito de Dios. Ya se había propuesto revelarnos de esta forma su voluntad, su propósito y en su tiempo que Él ya tenía. Por eso dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El pacto de Dios, hermanos, siempre ha sido
esto. ¿Se ha dado cuenta que esto lo encontramos en diferentes partes de la Escritura? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de ellos. Y encontramos varias profecías, mayormente en Ezequiel. Jeremías también habla de esto. Habla del pacto, del nuevo pacto. Dios empieza a profetizarle al pueblo, hermanos, a través de estos profetas. En Ezequiel encontramos que empieza a ser revelado acerca del nuevo pacto. Cuando encontramos y dice, escribiré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones, en sus mentes. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón. Estaba hablando de este nuevo pacto. Y por eso es que digo que quizás en aquel tiempo no se podía entender todo esto, hermanos, pero nosotros ahora se nos ha revelado este maravilloso misterio. Y podemos entender ahora de qué es de lo que hablaban todas estas profecías en aquel tiempo. Por eso es que estamos diciendo que la cortina, conforme el tiempo venía avanzando, es como que si se venía recorriendo y descubriendo. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder entender todo esto y recibir, más que nada, esta revelación maravillosa. Estamos hablando, ¿qué fue lo primero que vimos aquí? El tabernáculo. ¿Sabe que el tabernáculo? Vamos a ir a Éxodo capítulo 40. Vamos a ver qué es lo que pasó cuando el tabernáculo fue levantado. Éxodo capítulo. Estamos diciendo que Dios le dijo a Moisés y le dio todas los detalles, hermano, todititos los detalles. Desde el tamaño de cada cosa, el color, el material, todo cómo lo tenía que construir. ¿Por qué? Porque tenía que estar exactamente como una sombra de lo que se le reveló del tabernáculo celestial. Por eso es que todas las cosas tenían que estar hechas exactamente así como Dios se lo dijo. Entonces leemos ahí, verso 34. Dice, no quiero leer desde antes porque no quiero tomar mucho tiempo y quiero nada más leer esta porción. Pero nosotros en casa podríamos leer después todo el capítulo, ¿verdad? Para comprender más. El verso 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Hermanos, nosotros conocemos la historia de que Dios dice que los guiaba con una nube de día y de noche una columna de fuego. Y también hemos aprendido que en el tabernáculo, hermanos, representaba el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Así que el tabernáculo, hermano, representaba entonces la presencia de Dios misma en medio de su pueblo. Y nosotros debemos de comprender esta partecita porque conforme la cortina se va descubriendo, vamos a entender entonces qué tiene que ver esto con nosotros ahora en este tiempo. Entonces vamos avanzando con este entendimiento de que el tabernáculo, hermano, representaba la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando dice que terminaron de construir el tabernáculo y se presenta el tabernáculo? Se
se hace ahora así oficial, se hacen las ofrendas, viene Moisés y Aarón y van a ministrar. Prepararon y se santificaron no solamente todos los utensilios, pero también los que iban a servir en el tabernáculo. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios desciende y ahora Dios se queda en medio de su pueblo, queda llena la casa de su gloria. Pero hermanos, Él no se va, Él se queda. Y por eso es que dice ahí que ellos no se movían a menos que la nube se moviera. Hermanos, si nosotros pensamos en ese principio, ahí hay un principio que nosotros debemos de abrazar también y que nos enseña a nosotros que si Dios ahora en este tiempo habita en nuestras vidas, ¿cómo nosotros nos debemos de mover? ¿Cómo es que Dios quería que el pueblo se moviera cuando su presencia, su gloria era representada a través de qué? De la nube, ¿verdad? ¿Y cuando ellos se movían? Cuando nosotros nos movemos, habita esa nube en nuestro templo. Y no estamos hablando de esta iglesia, no estamos hablando de este cuarto, este edificio, estas paredes. Estamos hablando del templo de Dios. Entonces, esto representaba, hermanos, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero cuando se movió, hermanos, cuando se movió esto al nuevo templo, yo quiero que veamos qué sucedió allá también. ¿Qué sucedió cuando se presentó el templo? Cuando Salomón había movido todas las cosas que estaban aquí y las lleva ahora al templo. ¿Qué fue lo que sucedió allá también? Yo quiero que vayamos ahí, hermanos. Vamos a ver a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. Gloria a Dios. Capítulo 7, y vamos a leer estos 3 primeros versículos. Hermanos, si nosotros leyéramos desde el capítulo 5 para adelante, podemos ver cómo se hizo toda la presentación, cómo los preparativos, cómo hicieron los sacrificios y cómo la gloria de Jehová descendió también en esta ocasión. Vamos a leerlo. Vamos a leer los primeros 3 versículos, hermanos. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar, oiga bien, no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, vemos otra vez ahí cómo Dios nuevamente desciende, y dice que también fue como una nube, ¿verdad? Desciende y llena la casa con su gloria, de tal forma que dice que ni siquiera lo podían los sacerdotes ministrar, por la gloria de Dios que estaba dentro del templo. Saben que Dios había habitado en medio de su pueblo desde aquel entonces. Su presencia, Dios habitando en medio del pueblo, no solo en el tabernáculo, pero también en el templo. Dios había decidido, hermanos, habitar siempre en medio de su pueblo. ¿Qué fue lo primero que dijimos hace un momento? Que ese era el propósito de Dios siempre. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, vemos ahora, hermanos, después Dios dice: es encarnado, y eso lo encontramos en Mateo. Y yo quiero ya brincar hasta adelante donde dice: y llamará su nombre, en Mateo capítulo 1, cuando se le habla
se le da la promesa. Lo encontramos en Isaías capítulo 7:24 me parece, pero también lo encontramos aquí donde se repite este mismo verso, esta misma profecía, y dice que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Otra vez vemos que Dios, el plan de Dios es que habitara nuevamente en su pueblo, en medio de su pueblo. Más, entonces vemos ahora cuando viene Jesucristo y ahora se le aparece el ángel a María, y conocemos toda esta historia a María, y también le habla a José que su nombre iba a ser como Jesús, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? En hebreo es Josué y en griego es Jesús, pero significa Jehová salva. Hermanos, el punto de enfoque de la revelación desde el principio, desde lo que estamos hablando, siempre apuntaba ¿a quién? A Jesús, al Dios encarnado. En Cristo encontramos la realidad de lo que era el templo. Cuando vamos nosotros a Hebreos, encontramos, hermano, en todo Hebreos, en toda la carta a los Hebreos, encontramos la explicación detalladamente de todo esto, de todo lo que representaba el tabernáculo, de todo lo que representaban las ceremonias, hermano. Cristo cumplía con toda la ceremonia, con todas las leyes ceremoniales. Acordémonos de todo lo que se hacía en el templo o en el tabernáculo, que era traer los sacrificios, y el sacerdote presentaba la sangre, y era el único que podía entrar dentro, el sumo sacerdote, dentro del lugar santísimo. En Jesucristo, hermanos, se cumplió todas las leyes ceremoniales. Todas las leyes ceremoniales. En Cristo se cumplieron todas. Por eso cuando vemos en Hebreos, hermanos, encontramos toda la explicación. Desde el primer versículo en adelante. Dice, vamos a ir, hermanos, antes de que vayamos a Hebreos. Vamos a ir a en Hebreos, hermanos, encontramos toda la explicación acerca de lo que era la sombra, de lo que pasaba ahora en el nuevo pacto, de todo lo que pasaba en el tabernáculo, todas las leyes ceremoniales. Vamos a San Juan, que ya conocemos los primeros versículos del Evangelio de San Juan, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos hablando de que Jesucristo, hermanos, es el verbo, y ahora el verbo había sido encarnado. Ahora Dios había venido a habitar entre nosotros, haciéndose hombre. Dios había venido a habitar como hombre. Jesucristo fue 100% hombre, pero también Jesucristo es 100% Dios. Y entonces Dios estaba habitando entre nosotros, porque Dios fue el verbo encarnado en Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a leer en Jeremías 31, hermanos. Vamos a ir a Jeremías 31. Y aquí es donde vamos a empezar a movernos del antiguo pacto al nuevo pacto. Si alguien lo tiene. Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por... Hasta el 33. Jeremías 31. Vamos ahora, Jeremías 31, del 31 al 33. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa
casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Este es el verso del que estábamos hablando hace un momento. El Señor empieza a profetizarle al pueblo acerca de cómo será el nuevo pacto. Dice, este no va a ser igual como fue antes. ¿Qué es lo que tenían que hacer antes en el antiguo pacto? Estamos hablando de lo que se hacía, de lo que ahorita estábamos hablando, que se hacía en el tabernáculo y se hacía en el templo. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer, hermanos? Era hacer sacrificios constantemente para poder ser purificados. No se acababan los sacrificios. Si dejaban de hacerlos, se acababan. No podían acercarse nuevamente. No podían ser cubiertos sus pecados. Entonces, todo este pacto, hermanos, del que está hablando aquí, dice que ya no iba a ser igual, que el nuevo pacto iba a ser diferente. Que ahora las leyes, los mandamientos de Dios, ya no iba a estar solamente en el conocimiento, sino iba a estar grabado. Esto es lo que está diciendo el último verso que leímos. ¿Cómo dice el último verso? Leamos el último verso, hermano. Y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El verso antes dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré, cosa que no pasaba en el antiguo pacto, hermanos. En el antiguo pacto estaban los mandamientos y ellos estaban enseñados que tenían que cumplir la ley, porque si no cumplían la ley, ¿qué pasaba? Por eso es que era un pacto, de que si ustedes cumplen la ley, van a tener todas estas bendiciones. ¿Han leído ese capítulo donde está toda la lista de bendiciones? Pero si ustedes se apartan de mi ley, ¿qué es lo que está? Todas las maldiciones. Así que este era el pacto, hermanos. El antiguo pacto, de esto se trataba. O cumples la ley y tienes bendición, o recibes maldición si te apartas y no la cumples. Por eso es que no había ni uno solo que pudiera cumplir toda la ley. Y para eso precisamente, hermanos, es que fue puesto este tabernáculo con las leyes, para que el ser humano pudiera saber y reconocer que necesitábamos de este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque al poner la ley, hermanos, frente al pueblo o al ser humano, se daba cuenta de que era imposible cumplirla, de que no era capaz de cumplir esta ley al 100%. Por lo tanto, todos eran culpables. Todos eran culpables de juicio. Todos eran pecadores. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley al 100%. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta de que no es capaz de poder cumplir con toda la ley, puede entender por qué sí es necesario el nuevo pacto. El que sí nos hace libres del pecado. Hermano, antes el pecado no era quitado del ser humano. Solamente era cubierto. Era todo. Era cubierto para que la ira de Dios no viniera sobre ellos. Pero en el nuevo pacto fue diferente. Dice, este nuevo pacto no va a ser como el que hice con sus padres. Este va a ser diferente. Este trae gracia, hermano. Nos justifica. Este nos quita el pecado totalmente. Nos limpia totalmente. Y me gustó esta fotografía porque, hermanos, nosotros, nuestra vida, cuando venimos a Cristo, dentro de este nuevo pacto, hermanos, Jesucristo viene y nos pone su vestidura de justificación. Y nos justifica delante del Padre. Es decir, Dios ya no ve el pecado en nosotros. ¿Qué es lo que mira Jesús? ¿Qué es lo que mira Dios en nuestras vidas? La justificación de su Hijo.
Porque cuando venimos a Él, por la fe que tenemos en Él, somos vestidos de su justicia y somos justificados en Él. En Lucas 22:20, hermanos. Y es bueno que nosotros lo leamos, no solamente lo veamos en la pantalla, pero es bueno que lo leemos, porque de esa forma, hermano, es tu Biblia, te queda ahí y tú lo vas a recordar más, tú lo vas a recordar mejor cuando tú lo lees en tu Biblia. Capítulo 22, verso 20, ¿qué dice ahí? De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús dijo esto, ¿verdad? Jesús estaba diciendo que ahora este era el nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? Su sangre. Este es el nuevo pacto. Todo lo que se había dicho, los profetas habían dicho, hermanos, del nuevo pacto, como lo que acabamos de leer ahorita en Jeremías, ahora Jesús está confirmando y está diciendo, eso de lo que hablaron los profetas acerca del nuevo pacto, pues ese soy yo. Ahora este es el nuevo pacto, mi sangre. Entonces en Cristo Jesús, hermanos, recibimos el nuevo pacto y ahora lo que viene a llenar, hermano, lo que habita en nosotros ahora, la gloria que nosotros vimos que habitaba en el tabernáculo y la gloria que habitaba en el templo, ahora dice que ya no va a habitar más en aquellos edificios. Ya no va a ser igual como en el antiguo pacto. Ahora su gloria, hermanos, va a habitar ¿en dónde? En donde Él dijo que iba a poner su mandamiento, su palabra. Ahora iba a estar grabada ¿en dónde? En nuestros corazones. Por lo tanto, ahora en el nuevo pacto, hermanos, la gloria de Jehová y la gloria de Dios ya no habita como allá habitaba, dentro del edificio o dentro del tabernáculo o dentro del tabernáculo o del templo, sino ahora habita la gloria de Dios en nuestros corazones. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos al verso 27, hermanos. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces estamos hablando, hermanos, del tabernáculo, de la gloria de Dios. Acuérdense que el tabernáculo representaba ¿qué? La presencia de Dios. Ahora dice que estará en medio de ellos su tabernáculo. Es decir, que la presencia de Dios, la gloria de Dios, todo lo que estaba allá en el tabernáculo, ahora Dios viene a poner su tabernáculo, ¿dónde? En nosotros, hermanos. Ahora nosotros somos ese tabernáculo donde habita su gloria, donde su gloria llena su tabernáculo. Por eso dice ahí, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces lo que ahorita estamos entendiendo, hermanos, con esto, cuando leímos todas estas lecturas, que cuando Jesucristo vino y cuando Dios fue encarnado y vivió entre nosotros, cuando dijo y será su nombre y será llamado Emmanuel, es que Él iba a vivir entre nosotros, es que ahora estaba moviendo su tabernáculo, ¿a dónde? A nosotros. Y si Él está moviendo su tabernáculo a nosotros, hermanos, ¿a dónde es que viene la gloria de Dios? En nosotros. Así que la gloria de Dios, hermanos, cuando nosotros a veces oramos aquí, o cuando cantamos los cantos que dice que llene su casa con su gloria, ¿qué es lo que estamos diciendo? A veces pensamos que queremos que aquí, este lugar, se llene de la gloria de Dios. Que pasen y sucedan cosas maravillosas.
que haya manifestaciones maravillosas en todo este lugar. Pero no, la gloria de Dios no habita en este lugar. ¿Dónde habita la gloria de Dios? Nosotros. En su tabernáculo. Perdón, hermanos. En el tabernáculo que Dios vino a poner en nuestras vidas. Lo siento. Entonces, entendemos nosotros, hermanos, que la gloria de Dios ahora se ha movido, ¿a dónde? A nuestras vidas. El tabernáculo que estaba en el nuevo pacto ya no existe. Todas esas cosas que se hacían dentro de ese tabernáculo ya quedaron invalidadas. Ya no más. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, la hora viene? ¿Y cuándo era? Cuando, ¿dónde es que se iba? Dice que no se iba a adorar en ese monte, ni en Jerusalén, porque la mujer le decía: oye, nosotros decimos que aquí, nuestros padres dicen que aquí se debe de adorar a Dios, y ustedes dicen que allá en Jerusalén. ¿En dónde entonces? Y Jesús responde, Jesús empieza a declararle, hermanos, este nuevo pacto. Lo que Jesús le está diciendo ahí a la mujer es exactamente: oye, lo que se profetizó del nuevo pacto, ese soy yo. Y ahora viene ya el tiempo, dice. La hora viene y ahora es. ¿Por qué le dijo ahora es? Porque Él ya estaba ahí. Porque Él ya estaba siendo predicado. Él estaba trayendo el evangelio, las buenas nuevas. Él mismo se estaba anunciando: yo soy el nuevo pacto. Y lo leímos ahorita cuando dijo: este es el nuevo pacto, mi sangre. Entonces Él estaba dando, Él estaba confirmando, hermanos, que el nuevo pacto ya había llegado. Y que el tabernáculo de antes, y el templo de antes, y el monte de antes quedaba invalidado. Ya no más se va a adorar en el monte, allá en el monte Misrim, o Misrim, ¿cómo se llama? Gerizim, ni tampoco en Jerusalén. Ya no, en ninguno de esos ya. Sino ahora dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no solamente dijo eso, anexó algo más. ¿Qué dice más adelante? Es necesario que adoren. Así que esos adoradores que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice que es necesario que adoren. Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, es que ese tabernáculo de antes, donde la gloria habitaba entre ellos, sigue la gloria de Jehová buscando habitar en su tabernáculo del nuevo pacto. ¿Entendimos esa frase? Es necesario, dijo Jesús, es necesario que ese tabernáculo esté dispuesto para que su gloria habite ahí. ¿Quién es el tabernáculo, hermanos? Nosotros somos el tabernáculo. Y luego encontramos en las cartas de Pablo, y no sabéis que nosotros sois ¿qué? El templo de Jehová. Entonces, hermanos, entendemos que se movió del antiguo pacto al nuevo pacto. Se movió, hermanos, la gloria de Dios quiere seguir habitando en su tabernáculo, en su templo. Y nosotros somos ahora este templo. Este es el templo ahora. Nosotros somos su tabernáculo y el Señor quiere seguir habitando en su tabernáculo, hermanos. Entonces, el tabernáculo del nuevo pacto somos nosotros. ¿Cuál es entonces la adoración del nuevo pacto? ¿Cuál es la adoración del nuevo pacto? Nosotros adorando en espíritu y en verdad, buscando que la gloria de Dios llene su tabernáculo.
tabernáculo que somos nosotros. Hermano, cuando nosotros pensamos en un servicio como el día de hoy y estamos pensando que la gloria de Dios va a descender, si es un lugar lleno, si es un lugar grande, si hay mucha música, si hay buenos instrumentos, si hay un buen plan del servicio, unos buenos cantos, y hermanos, todas esas cosas son solamente anexos, pero la verdadera adoración debe de fluir ¿de dónde? De nuestra alma, hermanos. De ahí es donde debe de fluir la verdadera adoración. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que Él estaba buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que en este tiempo, hermanos, Dios no quiere más ese rito que se hacía antes. Dios no quiere más este tipo de adoración como era en el antiguo pacto. Era solamente se memorizaban nada más las leyes, hermanos, los mandamientos. Ellos nada más la tenían aquí, solamente aquí, pero no en el corazón. Recuerda, la vez pasada estábamos diciendo que el Señor les decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios está buscando, hermanos, que su gloria siga habitando en su tabernáculo. La gloria de Dios, fíjense que en un tiempo la gloria de Dios se fue del templo, si ustedes recuerdan, que la gloria de Dios se fue, dejó el templo, hermanos, y cuando eso pasó fue cuando iba a venir la destrucción. Por eso la gloria de Dios salió y dice que la nube se fue. Y la vez pasada yo creo que yo estaba compartiendo algo acerca de eso, cuando la gloria de Dios dejó el templo, hermanos. ¿Saben que sí lo necesito? Gracias. ¿Está abierta? Gracias. Desde esta mañana estaba sintiendo ese problema de la garganta. Es como, no sé qué pasó. Nos estaba diciendo Valeria que ella perdió la voz. Y yo no sé si también a mí se me estaba perdiendo, pero la encontré. Le preguntaron a ella hace ratito, ¿y la encontraste? Pues yo creo que yo todavía la alcancé a encontrar, porque si no, no hubiera podido hablar. Entonces, hermanos, estamos entendiendo cómo el Señor mueve del antiguo pacto al nuevo pacto. Su tabernáculo del antiguo pacto al tabernáculo del nuevo pacto. Nosotros somos ese tabernáculo. Y el Señor, hermanos, sigue diciendo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y quiero habitar en medio de mi pueblo. Y quiero llenar mi casa con su gloria, hermanos. Él dice, yo todavía quiero llenar mi casa con mi gloria. Pero a veces nosotros pensamos que la gloria de Dios es diferente, que la gloria de Dios va a venir de afuera hacia adentro, pero la gloria de Dios viene de adentro hacia afuera. ¿Sí comprendemos eso? Esperamos que la gloria de Dios venga de afuera, que venga de afuera hacia acá. Cuando el Señor va a derramar algo, cuando viene alguna manifestación, algún viento fuerte, alguna tembladera, algún evento que se oiga diferente, que brinquen, que hagan esto, que hagan lo otro, la gloria de Dios quiere llenar su tabernáculo. Hermanos, aquí adentro, tu alma. Su tabernáculo, hermanos, ahora es tu alma, tu intelecto, tus emociones y tu voluntad. Todo lo que te forma a ti, ese es el tabernáculo de Dios. Porque Dios quiere que nosotros le adoremos. Por eso dice, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Ya no solamente memorízate los mandamientos y trata de hacer buenas obras. No, el Señor ya no quiere eso.
El Señor dice, yo quiero habitar dentro de ese tabernáculo, porque ahora ya no es el tabernáculo del antiguo pacto. Ahora este es mi nuevo pacto. Yo quiero habitar dentro de ti. Yo quiero llenarte con mi gloria. Yo quiero que vivas en mi plenitud. Yo quiero que tú me reflejes a mí. Yo quiero llenarte con mi luz. Y que seamos luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que pasaba en el tabernáculo. Cuando estaba la columna de fuego, hermanos, alumbraba. Cuando estaba la nube, hermanos, les cubría. Esa era la gloria de Dios. Y quizás pensamos, pero eso pasó allá en aquel tiempo. Pero resulta que Jesús dijo, no. En este tiempo todavía quiero habitar yo en medio de ustedes. Y yo quiero habitar en ese tabernáculo. Y quiero llenar de mi gloria el tabernáculo. Hermanos, vamos a leer ahora aquí unas cosas más. Creo que se frizó ahora. Se quedó frisada la pantalla porque quiero leer esta información que tengo aquí. Lo vamos a leer juntos. Vamos a ver las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a ver si funciona otra vez. No quiere avanzar ahí. Y es necesario porque yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Tiene el control por ahí, hermano, a ver si puede hacerlo funcionar. Y con esto vamos a terminar leyendo estas diferencias del nuevo pacto y el antiguo pacto, hermano. No quiere avanzar. ¿Puede salir y entrar otra vez? Vamos a ver. No sé qué es lo que pasó. Es que quiero que lean esto. Lo voy a leer yo entonces acá, si no nos deja ahí, lo voy a leer acá yo. Okay. Vamos a leerlo, hermanos. Voy a leerlo aquí, ya que no quiere funcionar allá. Dice las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo. El antiguo pacto, dice, el antiguo pacto fue hecho alrededor del año 1446 a.C. El nuevo pacto dice que fue alrededor del año 33 después de Cristo. Antiguo pacto, instituidos en diferentes lugares. El antiguo pacto en el monte Sinaí, el nuevo pacto en el monte de Sión. El antiguo pacto fueron pronunciados de diferentes maneras, hermano. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. Y eso se encuentra en Éxodo 19. Jesucristo en el nuevo pacto, el Hijo de Dios, declaró el nuevo pacto con amor
y con gracia. El antiguo pacto, hermano, la otra diferencia más es que son diferentes en sus mediadores. El antiguo pacto fue Moisés, fue el que medió el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto Jesús es el mediador del nuevo pacto. Son diferentes también en su punto principal. El antiguo pacto demanda un pacto de obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. Son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto era dedicado con sangre de animales rociadas sobre el pueblo y se encuentra en Éxodo capítulo 24. El nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús vertida espiritualmente sobre su pueblo. Son diferentes en sus sacerdotes. El antiguo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y sumos sacerdotes que descienden de Aarón. El nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Son diferentes en su sacrificio. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos, pero el nuevo pacto provee un sacrificio perfecto del Hijo del Dios mismo. Son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. El nuevo pacto fue escrito por Dios, ¿en dónde? Los corazones. Son diferentes en sus objetivos. El objetivo del antiguo pacto era descubrir el pecado para condenarlo y poner, hermano, un cerco alrededor de él. El objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia, la misericordia de Dios y para dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Son diferentes en sus efectos prácticos de la vida. El antiguo pacto termina en esclavitud. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley, aunque no por culpa del mismo, sino porque el hombre no podía cumplirlo. El nuevo pacto provee verdadera libertad. Son diferentes en la forma que entregaron al Espíritu Santo bajo el antiguo pacto. Dios sí concedió el Espíritu Santo, porque también antes el Espíritu Santo, hermanos, obraba, no de la misma manera o de la misma forma y extensión en la que Él es dado al creyente bajo este nuevo pacto. Son diferentes en su contenido. El antiguo pacto tiene sombras vívidas. Era todo eso nada más, sombras. Pero el nuevo pacto tiene la realidad, que es Cristo mismo. Son diferentes en la extensión de su administración. El antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob según la carne. Pero en el nuevo pacto se extiende a todas las naciones y razas bajo el cielo. Son diferentes en lo que realmente lograron. El antiguo pacto no hizo nada perfecto. El nuevo pacto viene y traerá la perfección del pueblo de Dios. Y son diferentes en su duración. El antiguo pacto fue diseñado para ser eliminado, pero el nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. Esas son solamente 15 o 16 diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y con esto ya terminamos, ya que no pudimos proyectar la última pantalla. Dios quiere, hermanos, en este tiempo, en el nuevo pacto, llenar su casa con su gloria. ¿Estamos listos para ello? ¿Queremos nosotros? ¿Anhelamos eso nosotros, hermanos? Así que cuando nosotros ahora, hermanos, pensemos en la gloria de Dios, pensemos que la gloria de Dios quiere llenar nuestras vidas, no el edificio o el lugar donde estemos. Una de las pantallas, hermanos, que quería presentar, que era una de las últimas, habla acerca de
de que Dios ahora en este tiempo, hermanos, ha prometido que Él iba a estar en medio de su iglesia. En Éxodo 20, hermano, Éxodo 20, 24, si lo quiere buscar, búsquelo. Voy a leerlo así como lo tengo aquí. Altar de tierra, dice, harás para mí sacrificio sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar, esta es la frase que yo quiero que usted tenga, abrace y la recuerde. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Voy a volver a leer esa frase, hermano. Este es Éxodo 20, 24 y es la segunda parte de ese verso. Dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Usted entiende esta frase, hermano? Que donde quiera dice que Él haga que esté su nombre o la memoria de su nombre, ahí es donde Él va a descender y va a bendecir. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Y qué es lo que dijimos que ahora, dónde Él habita? En todo lugar donde yo hiciere, y eso es lo que Él hizo. Él hizo que ahora su presencia habite en nosotros. Dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Y qué nos dice después en Mateo 18:20? ¿Qué dice? No lo sabemos todos, ¿verdad? Mateo 18:20, que siempre lo decimos aquí, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que en este verso, hermano, está bien, ¿cómo se dice? Bien alineado o bien confirma lo que acabamos de leer ahorita en Éxodo 20, 24. Que en todo lugar donde Él hiciere que esté la memoria de su nombre, ahí Él va a estar y ahí Él va a bendecir. Esto es lo que dice Éxodo. Y lo que dice Mateo también dice, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Así que ahora el Señor está en medio de su iglesia y su iglesia somos nosotros. Amén. Hermanos, pónganse en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Qué lástima que esto se nos frizó aquí. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por esta palabra.